Buenas tardes. Hoy es un día un poco atípico, no todos los muchachos andan allá en Puebla en este momento. Algunos padres están descansando, otros están sufriendo, pero bueno, damos gracias a Dios por la vida de ellos. También hay que dar gracias, muchas gracias por la vida de David y Angie, que en este momento están a cargo de nuestros hijos y todo lo que nosotros batallamos, pues esperamos que ellos lo batallen para que este año la familia de nosotros, mi familia particularmente, Diana, los niños, ha sido un poco complicado. Iniciamos este año con una operación de corazón. Si yo quería llamar la atención, hubiera escogido otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, finalmente fueron las cosas así, el Señor lo permitió de esa manera. De alguna forma también, en base a eso mismo, pues tuvimos que contraer alguna deuda. Y después seguimos con un problema legal que ya traíamos de algunos años atrás, en donde fuimos avales de una situación de renta. Y digo esto porque, hermano, la Biblia es muy fiel cuando dice que nosotros no seamos fiadores de nadie, y por experiencia propia lo digo, no debemos de ser fiador de nadie, a menos de que estemos dispuestos a regalar dinero, porque digo lo que pasa al final, ¿no? Finalmente también fuimos, ya al final perdimos el juicio y tuvimos que pagar otro dinero. Y bueno, todo esto el Señor lo ha venido trabajando en nuestra familia, porque pues tuvimos que, pusimos en venta la casa donde estamos hoy. Sin embargo, el Señor ya también nos proveyó otra casa y el siguiente sábado nos vamos a cambiar. Si ustedes ven la casa de nosotros, su casa está hecha un verdadero desastre. Y yo soy muy atípico en ciertas cosas, si usted se ha fijado, y el orden es algo que me afecta demasiado. Entonces, sin embargo, pues bueno, vemos cajas por todos lados, vemos tiliches por todos lados. ¿Cómo se llena uno de tiliches a través de los años? Y bueno, si Dios lo permite, el siguiente sábado nos vamos a cambiar, ¿no? Mucho del asunto de cambiarnos obedece también a tratar de reorganizar nuestras finanzas. Es decir, necesitamos pagar una parte que, bueno, también, y lo voy a decir, mi papá tuvo bien prestarnos un dinero y bueno, tenemos que honrar también eso, y damos gracias. Yo doy gracias a Dios, bueno, toda la familia, por la vida de mi padre. Y también nuestro sentido de familia siempre ha sido que nuestra casa, desde que vivíamos aquí enfrente hasta donde ahora vamos a vivir, sea para bendición para los hermanos, ¿no? Eso sucedió mucho en la casa donde estamos hoy por el jardín. O sea, los niños jugaron mucho, muchas fiestas infantiles también de muchos hermanos también, y muchos de ustedes departieron en nuestra casa y damos gracias a Dios por ello, ¿no? Y lo mismo va a suceder en la otra, ¿no? Esperemos que también sea de mucha bendición, que algún día también todos ustedes nos puedan acompañar en diversas situaciones. Y digo esto porque el Señor, cuando nos da y nos provee, y aun cuando no lo hace, hermanos, lo hace para su gloria y para su honra, ¿no? Entonces damos gracias a Dios por ello, ¿no? En momentos de dificultad estuvo presente, en momentos también de bendición ha estado presente, ¿no? Entonces damos gracias a Dios por ello. Y bueno, un poco de lo que vamos a hablar tiene que ver con esto, ¿no? Estamos viendo el fruto del Espíritu como tal, no lo pluralice, no es que sea el fruto o los frutos del Espíritu, no, está hablando de un fruto. Y así como las naranjas tienen alguna característica, no todas las naranjas son iguales, ¿no? Se han fijado, unas son más sabrosas que otras, pero bueno, el punto es que las naranjas tienen una característica que le definen como un fruto, y viene de un naranjo, ¿no? El fruto como tal tiene una cáscara rugosa normalmente, y es ácido. Uno lo va desgajando y tiene una capa blanca, y la capa blanca la puede ir quitando, pelando, que es rica en potasio según los que saben, para aquellos que padecen calambres y ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene gajos, ¿no? Y los gajos tienen algunas semillas si es una naranja natural, o no tiene semillas si es un injerto. Eso describe un fruto, el fruto del naranjo, ¿no? ¿Cómo definiríamos el fruto del Espíritu? Y es de alguna forma lo que Pablo hace en Gálatas capítulo 5. Quisiera que oráramos y continuáramos con este serie de sermones que a mí me ha tocado, por la bendición de Dios, cerrar este domingo, ¿no?
Señor, te damos tantas gracias por este día y te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias porque, no obstante, Señor, siendo pecadores, tú te has fijado en nosotros, nos has llamado, Señor, nos has regenerado y te suplicamos que podamos ver tu gloria hoy, muy particularmente a través de la exposición de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta iglesia hemos puesto un énfasis especial en ello y te suplicamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu nos guíe a todos, Señor, incluyéndome a mí, a ver tu gloria, a generar más fe, Señor, y te damos gracias por tu amor, en el Señor Jesús. Amén. En Semana Santa, ustedes recordarán que se estrenó una película se llama Resucitó, tal cual, ¿no? No es una película propiamente que se distinga por una pureza teológica ni por hechos históricos. Si usted va decidido a ver que las cosas vienen narradas conforme al Evangelio, no lo va a encontrar. El propósito de la película es otro y básicamente es una novela, ¿no? Es un supuesto. ¿Qué sucedería si un general romano, como tal, hubiera participado en las revueltas, hubiera visto y de alguna manera hubiera participado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después lo hubiera visto vivo? Bueno, esa es una hipótesis muy interesante, ¿no? Entonces, marca tres cosas la película, que es lo que quiero destacar. Una es, el general romano decía que había ciertas cosas que eran irreconciliables y que él había vivido. La primera es que él había visto a Cristo muerto, y la segunda es que lo había visto vivo y caminando, ¿no? Bueno, un segundo punto que remarca la película es que él decía, era, yo he visto a Cristo, he visto a la persona de Cristo, he convivido con él, y no puedo ser el mismo. O sea, en la presencia del Señor uno no puede ser el mismo. Si uno ha sido llamado por Dios y de alguna forma ha sido rescatado por Él y hemos visto el rostro del Señor a través de su palabra, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos ser iguales. Y esa es la tesis también que marca la película. Y una tercera es que de cualquier manera lo que le incomodaba a este hombre, porque le preguntaron cuando andaba un poco incómodo en cierta situación cuando estaba el Señor ahí presente y los discípulos, y le decía, me incomoda que estando en la presencia de Dios, del Señor, cualquier decisión o cualquier situación tenga implicaciones eternas, y me preocupa equivocarme, ¿no? Es decir, seguir a Cristo tiene una implicación eterna y no seguirlo también. Y eso tiene una fuerte dosis de estrés. Es decir, bueno, sigo a Cristo, ¿es Cristo realmente el Mesías? Pues tiene una implicación eterna, porque puede ser que esté equivocado o no, pero posteriormente él afirma, bueno, yo he visto a Cristo y mi vida no puede ser igual. Y ese es un poco el punto que habla Pablo en Gálatas capítulo 5. El contexto que tiene que ver con esta carta es, de alguna manera, la iglesia en Galacia creció. No era una iglesia que había fundado Pablo propiamente, a diferencia de Filipos. Sin embargo, esa iglesia había crecido. Sí, es muy importante ver que los Gálatas como tal era una colonia germánica en lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Esa Turquía que ahora es principalmente musulmana o kurda o hay otra creencia que se fue. Bueno, finalmente ellos no son creyentes, la mayor parte de ellos no son cristianos. Sin embargo, en esa época mucho de la iglesia, mucho de lo que hoy conocemos como cristianismo se desarrolló en esa zona que se llamaba antes Asia Menor. Ahora, interesante es ver que la iglesia en Galacia iba creciendo. Sin embargo, se infiltró una corriente judaizante totalmente, ¿no? Es decir, estas personas venían, de alguna manera eran judíos, y ellos pregonaban que no era necesaria solamente la gracia, sino que además de todo esto uno tenía que adoptar las costumbres judías. De alguna forma era gracias a una especie de una doble conversión. Te conviertes a Cristo, pero también te conviertes al judaísmo. Entonces, para que además de todo seas salvo, no solamente basta la gracia, sino además tienes que tener todas las costumbres judías, la circuncisión, todo lo que esto puede llegar a implicar, y todas las costumbres judías que iban colaterales a este asunto, ¿no? Y es donde Pablo no está de acuerdo y dice, el versículo 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir,
nuestro Señor Jesucristo te ha hecho libre, y vamos a abordar un poco más ese tema un poco posteriormente. Dice, te ha hecho libre de la ley. Y no lo malinterprete, es decir, ¿la ley se tiene que cumplir? Sí. Lo vamos a ver más posteriormente. Sin embargo, dice, ustedes son libres de la ley. ¿Por qué van a ser voluntariamente esclavos de la ley otra vez? Y viene todo esto, viene el versículo 4, de Cristo del desgaste, ya es una manera de condena, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia. Y está hablando de la morada del Espíritu, está diciendo, bueno, no es por la ley, no es por un esfuerzo humano, la gracia ha venido sobre ustedes, el Espíritu Santo mora en ustedes y el Espíritu Santo les ha dado una esperanza. Es entonces cuando llegamos al versículo 16, donde dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y viene varias sentencias aquí, dice andad, dice porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y los dos se oponen, y está hablando de una comparación, ¿no? Finalmente describe lo que es andar en la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora es muy interesante ver lo que está sucediendo aquí. Está hablando de los judaizantes, está hablando de personas que de alguna forma eran moralmente rectas. O sea, no les estaban pidiendo que se fueran de antro, dicho de otra manera. No están los jóvenes para que se rían, pero bueno, no les está pidiendo que se vayan de antro, o no les está pidiendo que se vayan con mujeres o a lugares turbios. Finalmente los judaizantes lo que les estaban diciendo es que tuvieran una vida moralmente recta a través de la ley. Sin embargo, Pablo está diciendo que eso, particularmente, eso es obra ¿de qué? De la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del esfuerzo humano. Está hablando de ese esfuerzo humano, de esa persona, de ese ser que ha sido espiritualmente caído delante de Dios. El pecado que mora en nosotros, el pecado que ejerce una voluntad y que de alguna forma esa voluntad es contraria a ¿quién? A Dios. Eso es la carne. Y no se espante, todos tenemos carne. Y una carne muy bien desarrollada. Y aquí está diciendo que el fruto de la carne es adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. De alguna forma está hablando de los deseos carnales. También está hablando de cuestiones muy espirituales como la idolatría, la hechicería, las enemistades, que ya son cosas un poco más internas. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, cosas más doctrinales, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que al parecer el abanico es un poco más amplio. Y usted lo sabe y yo también lo sé, ¿no? Nuestra carne tiene una imaginación para pecar, basta. Sin embargo, está diciendo algo muy importante. Está diciendo no solamente que eso es parte esencial del ser humano, sino que todos aquellos que somos carnales no heredaremos el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios no puede existir la carne. En el reino de Dios no puede uno vivir bajo esta tónica. ¿Se dan cuenta? Y bueno, lo que está diciendo. Dice, más en contraposición, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es muy importante, hermanos. No hay manera de que obedeciendo o llevando una vida moralmente recta, usted pueda desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y como de alguna forma, aquí está marcando una comparación, donde algunos no heredarán el reino de Dios, y está hablando de los que viven en la carne, dice los que viven por el Espíritu y andan por Él, heredarán el reino de Dios. Y está escribiendo a aquellas personas que heredan el reino de Dios.
Las personas que heredan el reino de Dios tienen amor. Las personas que heredan el reino de Dios tienen gozo. Las personas que heredan el reino de Dios tienen paz, tienen paciencia, tienen benignidad, tienen bondad, tienen fe. Tienen fe. Y me voy a detener un poquito aquí. Hemos definido la fe como la capacidad espiritual para percibir la voluntad de Dios, obedecerla y perseverar en ella siempre. Por lo tanto, hay un factor, un agente, algo, alguien que nos hizo de no tener fe a generar una fe, de no tener amor a Dios a tener amor a Dios, de no tener paz ni paciencia ni gozo a tenerlo. Y se da cuenta que estas características normalmente se manifiestan a través de la adversidad. Es decir, yo puedo decir que amo a mi esposa y en el primer problema abandonarla, y eso no sería amor. El amor en este caso con mi esposo, con mi cónyuge, es que aún en los momentos difíciles, en aquellos momentos en donde definitivamente no hay ninguna razón para amarla o para amarme, la amo. Es algo que a través de la dificultad se muestra. ¿Qué tal el gozo? Tener gozo cuando todo va bien es muy bien, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando tenemos gozo a través de la tribulación? Cuando las cosas están ahí cultivadas para que no lo haya. Sin embargo, tenemos gozo. O paciencia. Cuando la cosa está muy complicada, no tenemos ni dinero para comer. O cuando estamos totalmente llenos de enfermedad, angustia o desesperación, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros no vamos hacia atrás? ¿Por qué no abandonamos a Dios? ¿Porque somos muy buenos? No. Porque el fruto del Espíritu se desarrolla a través de la prueba. El fruto del Espíritu se manifiesta en forma de paz también, de paciencia. ¿Usted quiere tener paciencia, hermanos? Tenga pruebas. Tenga pruebas. ¿Y sabe qué es lo que a través de los pocos años que yo tengo cristiano me he dado cuenta, hermanos? Siempre que hay una prueba, por más complicada que ésta sea, la presencia de Dios está ahí. Está ahí. Siempre. Y aún en el peor de los escenarios, en el caso de la pérdida de un ser querido, Dios está ahí. Está ahí. Y luego vienen tus compañeros de trabajo o los que conoces que no son creyentes y te dicen, bueno, ¿por qué estás tan tranquilo? La respuesta es, no soy yo. No soy yo. Benignidad, mansedumbre, hermano. La mansedumbre, y más en esta ciudad, de ejercer la mansedumbre es complicado. ¿Qué pasa cuando se le atraviesa un carro ahí por el periférico, en López Mateos, o en cualquier, es más, en esta calle, ya lo digamos, en una avenida? ¿Qué tal la mansedumbre? Donde sale usted y el monstruo que todos tenemos dentro aflora. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre, hermanos? La mansedumbre, ¿saben qué tiene que ver? Con poner la otra mejilla. Con poner la otra mejilla. Si usted es creyente, usted está en el negocio de poner la otra mejilla. ¿Cuántas veces? Porque le dice, ¡ay, ya lo he hecho demasiado! ¿O no? Y la respuesta es todas las que sean necesarias. ¿Qué sucede cuando en el súper le dan algo equivocado o finalmente ni se lo dan? Para exigir nuestros derechos, qué bravos somos, ¿no? ¿A poco no? Vamos, que quiero hablar con el gerente, que bla, 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 y te voy a despedir, tú no sabes quién soy yo. Que tiene problemas de identidad, hermanos. O sea, ¿cómo es el lugar para expresarlo? Pero finalmente, lo que sucede es de que la mansedumbre, hermanos, viene muy de la mano con poner la otra mejilla. Con poner la otra mejilla.
Y eso, hermanos, no es que usted tenga que ejercitarlo. Es la disposición que de alguna forma se nota aquí en el versículo 16, pues digo, andad en el Espíritu y no satisfaceráis los deseos de ¿quién? De la carne. De alguna forma está manifestando un conflicto interno. El conflicto de mi carne que se quiere andar por la libre y el conflicto de andar en el Espíritu. Cuando uno anda en el Espíritu, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay amor. Y fíjese lo que dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la templanza? La templanza tiene que ver mucho con el asunto de cómo usted responde hacia ciertas circunstancias. Es decir, cuando usted está en una situación difícil, está la tormenta y usted está parado en medio de la tormenta sin moverse, eso es templanza de alguna forma. Es tener los pies muy bien asentados en la tierra y no moverse de ahí. ¿Qué sucede cuando muchos creyentes o personas que vienen a la iglesia comienzan a tener prueba? Y desisten. No había templanza. No había un fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? La templanza y la perseverancia van de la mano. ¿Y quién es quien nos hace perseverar? Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? Siempre. La seguridad de la salvación tiene que ver con ello. Nosotros estamos seguros de que somos salvos y seremos salvos siempre, no por nuestras buenas obras, sino por el poder de nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros. Es las arras de nuestra herencia y lo que nos hace estar ¿qué? Firmes, con templanza, perseverando, porque somos salvos. ¿Se da cuenta? Ahora es importante ver esto. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no es que haya una ley moral o un método que usted diga, bueno, vamos a desarrollar el fruto del Espíritu en 5 lecciones básicas. No existe tal cosa, pues. Vuelvo a lo mismo, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Bueno, ¿cómo es que yo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo es que yo puedo generar el fruto del Espíritu? Es una pregunta válida. Vamos a Juan capítulo 3, por favor. Vamos a regresar a este versículo. Juan capítulo 3 es un pasaje que hemos visto muchas veces, inclusive en algunos partidos de fútbol americano que ponen Juan 3:16 acá atrás, con los mundiales. Bueno, ahí es. Juan capítulo 3 dice, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está sucediendo aquí? Es una historia un poco curiosa. Dice que Nicodemo no era un judío cualquiera, era un principal entre los judíos. Dicho de otra forma, ¿le saben dónde? En el Sanedrín. Sí, y él, además de todo, era fariseo. Lo que nosotros hoy conocemos como el judaísmo tiene que ver con los fariseos. Los fariseos, de alguna forma, eran una secta o un partido, según lo ve usted, que de alguna manera fue desarrollándose cuando fue la deportación a Babilonia. Es muy importante ellos porque ellos crearon el concepto de sinagoga y de alguna forma la organización de lo que hoy conocemos como las iglesias locales tiene que ver con ello, ¿sí? Ahora, mucho de la liturgia judía se desarrolló en esa época. Los talmudes, que son comentarios bíblicos, se desarrollaron a partir de los fariseos, ¿sí? De lo que los fariseos eran. Y los fariseos le daban especial énfasis a la congregación de los judíos propiamente, a la ley de Dios, al estudio de la palabra de Dios, de alguna manera. A diferencia de los saduceos, que le daban importancia al templo. Ahora, es muy sensato pensar que una vez destruido el templo, ¿quién iba a sobrevivir? Pues los fariseos. Y lo que nosotros hoy conocemos del judaísmo tiene que ver con ello, ¿no?
Ahora, los fariseos eran personas moralmente buenas, o sea, si usted las veía, pues, se vestían bien, se bañaban, daban sus limosnas, iban al templo, cuando había templo obviamente, hacían los sacrificios rituales, iban a las sinagogas en el Sabbat, cumplían los días de reposo, eran personas que no eran más o menos violentas. Si usted lo veía, decía, esa es una buena persona. Va con Jesús y dice que va de noche. Esto es muy sintomático. ¿Por qué no fue de día? Hermanos, el miedo manda un burro. Fue de noche porque obviamente hubiera sucedido algo increíblemente malo para él, ¿no? Dice, Rabí, así es como se presenta con Jesús, ¿no? Rabí quiere decir maestro. Sabemos, obviamente había habido una discusión dentro del seno de los fariseos. Digo, ¿y esta persona quién es? Sabemos, por eso el plural, que has venido a Dios como maestro. Y eso es muy interesante porque abajo de esa declaración hay una pregunta implícita. ¿Acaso tú eres el Mesías? Hay que concederle algo a Nicodemo, al menos él se atrevió a irle a preguntar personalmente. Y sabemos por la tradición y por la misma Biblia que Nicodemo se convirtió. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe? Esto es devastador para Nicodemo, totalmente devastador. Muchas implicaciones hay detrás de esta declaración. De alguna forma le está diciendo Jesús, tus 613 preceptos morales, toda tu liturgia, toda tu investidura no te sirven de nada. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y lo mismo sucede con todas las personas en este mundo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dando una declaración muy potente, porque le está diciendo, tu problema no es un problema moral, tu problema no es cómo te estás comportando, tu problema no es de que de alguna forma sigas cierta forma de vida. Tu problema es que estás espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto, por lo tanto, traslada el problema moral a un problema de qué tipo? Espiritual. No tienes la capacidad espiritual para conocer a Dios, escuchar su voz y responder a Él. No la tienes. Para eso necesitas nacer de nuevo. Y yo pregunto, ¿hemos nacido de nuevo? Usted pregúntese a sí mismo, ¿usted es nacido de nuevo? Él se lo preguntó a sí mismo. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una respuesta natural. Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, es decir, de su madre, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, no te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está diciendo, bueno, ya naciste del vientre de tu madre, de la fuente de tu madre, nacer de agua. Sin embargo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer espiritualmente. Dice, porque lo que nace de la carne es ¿qué? Y ya vimos que las obras de la carne son ¿qué? Nacido en esta tierra, estás destinado a desarrollar las obras de la carne. Esa es una condición necesaria. Sin embargo, como hemos visto, lo que es nacido de la carne no heredará ¿qué? El reino de los cielos. No lo heredará. Estamos excluidos del reino de los cielos por nacimiento. Por nacimiento. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estás destituido de la gloria de Dios? Naturalmente, todos los presentes hemos sido condenados. Totalmente. Sin embargo, dice nuestro Señor Jesucristo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que nace de una toronja? De un toronjo.
Naranjas. De un naranja. Naranjas. Lo que nace del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Y esto es importante, hermanos. Muy importante. Porque, ¿cómo qué testimonio tengo a mí mismo de que soy creyente? ¿Cómo yo sé que soy creyente? ¿Cómo yo sé que voy a heredar el reino de los cielos? ¿Cómo yo sé que si viene el juicio de Dios hoy voy a estar gozoso? Bueno, temeroso por la gloria de Dios, pero gozoso porque lo estoy viendo. ¿Cómo sé que no me voy a apartar del avergonzado? Hermanos, sin distinción alguna, es una condición necesaria que todos los creyentes desarrollen el fruto del Espíritu. Todos los creyentes, en mayor o menor medida, desarrollen el fruto del Espíritu. Tiene razón de ser un creyente que se dice ser creyente y no ama a Dios. No tiene sentido. No puede ser el caso de un creyente que no ame a Dios. No es el caso de uno que se dice ser creyente y no tenga fe. Hermanos, no tiene caso un creyente que no tenga gozo. La fe cristiana es una fe llena de gozo. No es el caso de un creyente que se diga ser creyente si no es mansedumbre, si no tiene mansedumbre. Bueno, puede ser que estemos en el trayecto de tener mansedumbre, pero se va a tener que desarrollar la mansedumbre, se va a tener que desarrollar la paciencia y se va a tener que desarrollar la benignidad, la templanza. De alguna forma, hermanos, por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque la prueba en el creyente es una oportunidad para desarrollar ¿qué? El fruto. El fruto. Así, hermanos, que cuando usted tenga una prueba en su vida, abrácela con gozo. Uno, Dios no lo va a desamparar porque no existe algo que lo pueda separar del amor de Dios, si usted es creyente. Y no solamente eso, sino que la prueba es ¿para quién? Para su propio beneficio. Y esto no quiere decir que si pierde una casa va a tener una casa de 20 millones. Lo que quiere decir es que a través de la prueba el fruto del Espíritu Santo va a madurar. Va a madurar. Y cuando usted salga de la prueba, va a ser una persona más paciente. Y cuando usted salga de la prueba, lo va a mirar con gozo. Y cuando usted salga de la prueba, va a decir, el Señor está conmigo. ¿Y eso qué produce, hermanos? Amor. ¿Qué más produce? ¿Qué? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, si en este momento usted y yo estamos en una situación difícil, gocémonos. 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 Deje poner un caso muy práctico. Hechos capítulo 16. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos, está hablando Pablo, con rumbo directo a, 16, 11. No lo dije, no, 16, 11. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Es interesante ver que aquí Pablo está relatando propiamente el nacimiento de la iglesia de Filipos. Dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres, pero decimos regularmente, que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Había una comunidad judía en Filipos.
y se reunían a hacer oración. Estamos hablando de ciudades que eran predominantemente paganas, o sea, adoraban cualquier cantidad de ídolos y dioses y las religiones de misterio y todo ese tipo de cosas. Filipos era una ciudad importante, era un puerto, ¿sí? Y no solamente era importante, sino que era una ciudad muy comercial, había mucho dinero. Entonces dice que había una señora que se llamaba Lidia que hacía púrpura. Púrpura es la tinta con la que los dalets son pintados. El dalet es el manto con el cual los judíos oran, ¿no? Pues, obviamente que estaba muy involucrada en la comunidad judía, por lo menos, ¿no? Ahora, aquí tanto Pablo y ella comenzaron una relación comercial porque Pablo ¿qué hacía? Ese es un error totalmente gramatical, porque decía que hacía tiendas, pero no hacía tiendas, hacía dalets. Lo que pasa es que la palabra dalet y dalot se parecen. Dalot es casa, tienda, y dalet es el mantillo. Por eso tenía una relación con Lidia, que ella hacía ¿qué? Púrpura. Ahora, es interesante ver lo que sigue. Y cuando fue bautizada, está hablando de Lidia, y su familia también, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a ¿qué? A quedarnos. No sé si fueron muy obligados, se dice, bueno, pues alguien se tiene que ir a la casa de la hermana, pues cuando ellos se fueron estuvieron ahí, ¿no? La iglesia nació ¿con quién? Con Lidia y ¿con quién? Y con su familia, ¿se da cuenta? Es el caso de que llega el evangelio, lo abrazan con gozo y toda la familia se convierte, ¿no? Es interesante ver que la familia de Lidia probablemente era ¿qué? Judía. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero remarcar aquí que ¿quién abrió el corazón de Lidia? Dios. Juan capítulo 6 dice muy claramente que si Dios no nos trae a los pies del Señor, nosotros no vamos. Nosotros no vamos, y no quiero generar ninguna controversia teológica respecto a ello. Es muy importante esto. La obra expiatoria de nuestro Señor es total. Si Dios no interviene en nuestras vidas, nosotros no vamos y lo buscamos. Y ese es el caso de Lidia. Dios abrió el corazón. Dios dio a Pablo, por el Espíritu, ahí a Filipos. Dios abrió el corazón de la comunidad y se quedó en una iglesia ahí. Pero no es lo que quiero remarcar. Fíjense lo que dice. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Un espíritu de liberación. Dicho de otra forma, la muchacha estaba ¿qué? Poseída. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Pablo iba con varias personas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Es muy interesante esto. El demonio reconoció ¿a quién? A Pablo. Y no solamente reconoció al Pablo, sino que reconocía que él tenía el camino ¿de qué? De salvación. Muchos hombres no tienen esa capacidad. La cosa se empezó a hacer un poco más grande. Voltea a Pablo, reprende al demonio por el Espíritu de Dios. Se va. ¿Y qué cree? Toda la comunidad de Filipos se puso gozosa porque una persona que estaba atormentada por el demonio fue librada. No fue el caso. Sino que los dueños, de alguna forma, de esta muchacha, seguramente la esclava, se molestaron, se indignaron porque ella para ellos representaba un ingreso. Hacen un alboroto de tal suerte que los ponen en la cárcel. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche estaban en un cepo, es decir, estaban y con los pies, y seguramente era tierra lo que había ahí en la cárcel, era lodosa. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo: ¿por qué? Si yo soy siervo tuyo, ¿por qué yo padezco estas cosas? ¿No? ¿O qué estaban diciendo? No vuelvo a hacer eso. Yo me esfuerzo, pero tú no estás. Estaban cantando, hermanos, como corresponde. Himnos a Dios, y los presos los oían. Y ahí es donde dicen: bueno, ¿y estos locos que les ha picado? Están en la misma condenación que nosotros. Pero ellos tienen que, hermanos, gozo. No, y ¿sabe qué también podemos percibir aquí? Tienen fe. Porque ellos sabían que era la voluntad de Dios que ellos estuvieran ¿dónde? Ahí. ¿Y la abrazaron con qué?
con gozo. Pero es muy interesante ver esto. ¿Saben qué pasó ese día? Hubo un terremoto fuerte, las cadenas se cayeron, los cepos se rompieron obviamente, se abrieron las puertas y todos los estaban libres. Dice que el carcelero los vio y dijo, de que me maten los romanos a que me mate yo, pues mejor me mato yo. Agarra la espada, estaba a punto de encajársela y Pablo le dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí. ¿Y saben qué pasó con este preso? Se convirtió. Él y toda su familia creen al Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. No lo extienda como una promesa general, se lo está diciendo al carcelero. Y aquí se formó la iglesia de Filipo. ¿Quiénes conformaron la iglesia de Filipo? En este momento, Lidia, su familia, una muchacha que había sido endemoniada, un carcelero y su familia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El fruto del Espíritu. ¿Hubo benignidad de parte de Pablo? Por supuesto que sí. No te hagas daño. Él pudo haber dicho, mejor que se mate. Total, es el juicio de Dios. No. Hubo benignidad. Hubo templanza. Y se abrió la cárcel, vámonos. No. Sabía que la voluntad de Dios es que él se quedara en donde. Ahí. ¿Se da cuenta? ¿Usted qué hubiera hecho? A lo mejor yo me hubiera ido corriendo. Pero si ya estoy libre, pues vámonos. En la noche, pues a ver quién me ve. ¿Se da cuenta? Hubo amor. El hecho de que él haya estado cantando y no recriminándole a Dios porque estaba en la cárcel. Vemos control del Espíritu Santo totalmente. Desde ve a predicar allá hasta quédate en la cárcel, predícale a ese hombre. ¿Se da cuenta? Todo en la vida de Pablo giraba en torno a ¿qué? Al reino de Dios. Su vida torna girando alrededor de dónde? ¿De usted mismo? Eso se llama idolatría. ¿Y sabe qué es? Un fruto de la carne. ¿Se da cuenta? Alrededor de sus problemas. Eso es idolatría también. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Todo. Usted ya no es suyo. Yo ya no soy mío. Hemos sido redimidos, comprados, es la idea, por Cristo, para Él, por siempre. Si usted es creyente, así es. Si usted es creyente, a eso ha sido llamado. No hemos sido llamados a tener una prosperidad increíble. ¿Se da cuenta? No hemos sido llamados a ausencia de problemas, eso de parar de sufrir. No. Hemos sido llamados a desarrollar el fruto del Espíritu Santo bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. ¿Y sabe qué es lo que puede ser? Que usted vea cuando está controlado por el Espíritu, cuando está andando en el Espíritu, y cuando el fruto del Espíritu está presente en su vida, es muy probable que usted vea la gloria de Dios. ¿Cómo cree que Pablo caminaba? Un terremoto. Estoy libre. ¿Quién mandó el terremoto? ¿Quién expulsó el demonio de esta muchacha? ¿Pablo? No, fue la poderosa mano de Dios. ¿Quién creó la iglesia en Filipos? Dios. Y Pablo dice, yo lo vi. ¿Qué desarrolla eso? Fe, hermanos. Y nos da un sentido de ubicuidad, es decir, ¿quién es Él? ¿Y quién soy yo? ¿Quién es Él? ¿Y quién soy yo? Otro ejemplo. Hechos.
11:6, 12:6, perdón. Si usted se da cuenta, Hechos 12:6, los primeros versículos habla sobre un hecho muy trágico. Jacob, el hermano de Juan, ¿se acuerdan los hijos del trueno? Que eran los hermanitos, llorarás. Cuando yo esté en el reino de Dios, yo quiero que mi hermano esté a un lado y la diestra y otro lado. O sea, esos eran los hijos del trueno, ¿no? O hagamos descender fuego sobre aquella ciudad. O sea, hagamos, ¿o qué? O sea, esos eran ellos. Se me figuraron un poquito, ¿se han visto las zarigüeyas de la era del hielo? Yo creo que más o menos han de haber sido así ellos dos. Dice a uno de ellos, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. O sea, no era solamente para persuadirlos, era para matarlos. Y uno de ellos era ¿quién? Jacob. O sea que había persecución. Había un sentido de: si eres cristiano te voy a agarrar y te voy a meter a la cárcel y te voy a matar. Dice versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias, ¿qué estaban haciendo? Delante de su cuarto custodiaban la cárcel. No solamente había puesto una guardia, eran 4 guardias de 4 soldados para que Pedro, lo había aprendido, no escapara. De tal forma que Pedro estaba encadenado a un soldado de este lado y estaba encadenado a un soldado de este lado. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Dormido. Está dormido. Hermanos, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama eso? A lo mejor está muy cansado. Tranquilidad. Digo porque la situación no estaba, él sabía que lo iban a matar. ¿Había aquí? Tranquilidad. Usted puede dormir en medio de la prueba, pues puede ser que a veces no. Pedro estaba dormido. Dice el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de sus manos. O sea, imagínense lo chistoso de la situación. Está Pedro de un lado, Pedro del otro lado, viene un ángel, hay una luz resplandeciente, seguramente los soldados lo vieron, se asustaron y Pedro estaba dormido. Todavía el ángel tuvo que picarle. Y el otro así como que se despierta, dice: ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Pensaba que estaba dormido. Llega a la calle y es cuando se da cuenta de lo que había pasado. Ya va hacia la casa donde estaban los creyentes, toca, dice que le habla a una muchacha, se espanta, grita, ¡ah! Se va corriendo y lo deja afuera. Pues igual lo que pasa aquí. Y ya fue cuando abren y dicen: eres un espíritu. Y el otro: no, soy Pedro, créeme que soy Pedro. Se mete adentro de la casa y empieza a llorar. ¿Cómo es que una persona puede estar en esta situación? Totalmente controlado por el Espíritu Santo. Y eso es a lo que voy, entonces. Ese es el punto. Ese es el punto de estar guiado por el Espíritu Santo, de andar por el Espíritu Santo. En Gálatas dice que si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, también que andemos por Él. No es solamente el hecho de venir y convertirte y levantar tu mano en una campaña, hacer una oración, lo que sea. Es andar continuamente en el Espíritu Santo. A eso hemos sido llamados. ¿Cuánto tiempo? Por siempre. Ese es el llamamiento. Ese es el llamamiento. Y usted me puede decir: bueno, vengo a la iglesia, no soy una persona tan mala, hago mis buenas obras del día, pero déjeme decirle también esto. Déjeme decirles muy claramente, y quiero que prestemos atención a ello. ¿Cómo podemos saber si somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Hay un debate sobre esto, pero finalmente es esto. Usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo.
Usted tiene que ser llamado por Dios. Oye, ¿cómo es eso? En las semanas, allá en la oficina en México, yo normalmente me siento con otros dos muchachos en una sala de juntas, y uno de ellos se fue, se quedó otro. Y ese otro que se quedó me ha estado preguntando muy constantemente qué es lo que creo, por qué lo creo, todo esto. Y él en ese momento me pregunta, bueno, me voy a casar, un consejo de qué es el secreto para un matrimonio feliz. Yo le digo, no hay ninguno, pero ser creyente ayuda. Entonces, bueno, ser creyente. Empezamos a hablar y yo le decía este punto, Dios te llama. Luego, ¿cómo puedo saber que Dios me llama? Y luego le digo, Edgar, se llama Edgar, no es casual que tú, desde que llegué a la Ciudad de México, tú me has estado pregunte y pregunte y pregunte cosas acerca de la Biblia. Ese interés no es casual. No es casual que este otro muchacho se haya salido 15 minutos para que tú y yo podamos tener una conversación más cercana. Es Dios que te está llamando. No es casual, hermanos, que nosotros hayamos ido a una iglesia. No es casual que ese día que usted haya ido a la iglesia, el pastor se haya levantado y haya dicho las cosas tal cual son y usted diga, me están exponiendo. ¿Quién le dijo? No es una casualidad. No es una casualidad que cuando le predican el evangelio le traspasa el alma. No es casual. No es por usted. Es Dios que lo está llamando. Y no es casual que cuando el predicador está enfrente de usted y le está hablando y hablando y hablando acerca de la palabra de Dios, su corazón comienza a vivir. Y dice, yo soy Él. Yo estoy tan lleno de pecado. No es casual. Es Dios buscándolo. Es Dios llamándolo. No es casual que cuando hacen el llamamiento, usted dice, yo quiero. No es casual. Y si usted escucha la voz de Dios, sea obediente. ¿Qué es lo que Dios requiere? Que nos arrepintamos. ¿Y qué? Que creamos. No es casual. Es Dios. En todos los casos es así. Pablo perseguía a la iglesia, era un asesino. Un asesino que iba con la bandera de la religión. Un tema muy actual el día de hoy. Matando a los que eran creyentes, a los cristianos. Hoy en muchas partes del mundo matan a cristianos. ¿Y sabe qué? Eso tampoco es casual. Y Pablo escuchó la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que él se arrepintió? Tenemos muchas cartas escritas por él en este libro. Tenemos su declaración que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos su declaración que él dice que él estima todas las cosas como pérdida. Todas. Y el que usted esté en el día de hoy aquí no es casual. Si usted escucha la voz de Dios, vaya, arrepiéntese y crea. Y para los que son creyentes, no es casual que ustedes estén aquí, aunque los muchachos están allá afuera. Hoy hay un llamamiento a usted. Hoy usted ha escuchado que ha sido llamado a desarrollar el fruto del Espíritu. No por usted, sino por el Espíritu Santo. Y que en la madurez de ese fruto pueden haber muchísimas circunstancias, muchísimas pruebas. Pero la promesa que nosotros tenemos es de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y que todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que han sido, ¿qué? Llamados. Usted ha sido llamado. Usted ha sido llamado, ¿qué? Al reino de Dios, a su justicia.
Y su vida ya no es suya, ya no es mía. La vida de nosotros está escondida ¿en quién? En Cristo. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde usted estaría dispuesto a llegar para ver la gloria de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y usted puede decir, yo soy viejo, yo ya tengo días. Por eso no me fui a Puebla con los muchachos. No, hermanos. No. El llamamiento es para todos. Usted, para mí, para los muchachos que están en Puebla, para David, para Angie, para todo creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y eso es también para usted. Vale. Vamos a terminar. Señor, te damos tantas gracias por este día. Yo te suplico, Señor, que el llamamiento al cual hemos sido llamados, Señor, seamos fieles en el año. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas la vida de la iglesia, que tú bendigas a los muchachos que van en el trayecto. Te suplicamos que ellos puedan ver tu gloria, Señor, de una forma tan patente, Señor, y que ellos regresen, no de la misma manera, Señor. De la misma forma te suplicamos por los que estamos aquí. Te suplicamos que después de este día, Señor, aquellos que no son creyentes, Señor, sean llamados por ti, Señor, a tus pies. Y aquellos que somos creyentes, Señor, te suplicamos que seamos obedientes a tu llamamiento, Señor. En nuestra vida ya no nos pertenece. Que todo lo que tenemos y somos es para ti y para tu reino, Señor. Y te suplicamos, Señor, que en este mundo tan lleno de peligro, Señor, vengas pronto, Señor. Te damos gracias en la oración de Jesús. Amén.